¿Qué tal, hermanos, queridos hermanos en Cristo? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estaba reflexionando hoy en este versículo que nos habla de creo yo que tiene relación con lo que es la regeneración del espíritu y cómo todas las cosas proceden de Dios. La regeneración que procede de la fe. Estaba reflexionando sobre Filipenses 1:29, donde nos dice su palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y bueno, estaba reflexionando y analizando etimológicamente cada palabra que el Señor nos dice, ¿verdad? La palabra concedido, que viene de la misma raíz que derivamos la palabra gracia, por ejemplo, que ya sabemos que la gracia es el favor inmerecido de los dones espirituales otorgados gratuitamente por Dios nuestro Señor. O sea, no hay aquí, eso lo tenemos claro. Entonces Dios es el dador de todas estas cosas. Cuando dice, os es concedido a causa de Cristo, indica que es para la honra y para su gloria, para su reino, para su alabanza. Entonces vemos que viene de Dios. No solo que creáis en Él. O sea, creer en Cristo también tiene que ser concedido, o sea, por Dios. No viene nada de nosotros. O sea, nosotros no somos capaces o no seríamos capaces de buscar a Dios de ninguna manera, porque tenemos la libertad, tenemos una libertad de elección, eso es verdad, pero por lo regular el hombre está inclinado a pecar y pues su decisión tendríamos una libertad para elegir por lo regular ir al infierno, podemos decirlo, ¿no? O sea, no podríamos elegir ir al cielo porque eso le corresponde a Dios y tendría que venir de Dios. Entonces tenemos libre albedrío, pero como nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios 2, no tendríamos la capacidad para buscar a Dios o para ir a Dios, ir al cielo. No podríamos elegir ir al cielo. Una persona muerta no puede elegir ir al cielo, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos esclavos de nuestro propio pecado y esclavos de Satanás. Por eso, según la infinita misericordia de Dios, Dios con ese gran amor que nos tiene o que tiene para los que Él eligió, sus escogidos, o los que Él ve, o los que Él llama, Él nos concede el don de la fe. Esa fe que viene, esa fe salvadora. Eso es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces sería imposible leer la Biblia sin estar conscientes de que la fe viene de Dios. O sea, la fe desciende de arriba y es puesta dentro de nuestro corazón, nuestra alma, y cuando ahí ocurre el don de la regeneración del Espíritu. Y le da vida a un alma muerta. O sea, el don nos da después entonces el don de la fe. Y cuando Él nos da el don de la fe, entonces Dios mismo nos habilita para hacer lo que pues nunca pensamos, ¿no? Clamar el nombre de Dios, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nunca hicimos antes de que fuera regenerado nuestro espíritu. Podemos ver en Hechos 3, por ejemplo, 16, que la fe viene de Cristo, es de Cristo y por medio de Él. O sea, Cristo es el mediador del don de la fe. Y viene a nosotros y es el que nos capacita por medio del Espíritu Santo para que podamos creer. En Hechos 11:18 también nos dice la palabra que Dios nos abre la puerta al arrepentimiento. O sea, Él nos concede el arrepentimiento también. O sea, también el arrepentimiento viene de Dios. Por medio, y como dice Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no es de vosotros, sino es un don que viene de Dios. O sea, todo viene todo don de Dios, la gracia, la fe, viene de arriba para que nosotros podamos creer, ¿no?, en la misma gracia. Nos dice 2 de Timoteo 2:25, Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, nadie podría apartarse de su pecado a menos que Dios le dé o le conceda el arrepentimiento. O sea, hasta eso viene de Dios. Todos son dones de Dios. Hebreos 12, verso 2, Jesús también nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, el creador de la fe. Segunda de Pedro 1:1 nos dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Así nos dice su palabra, o sea que todo viene de arriba. Santiago 1:17 nos dice al 18, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que cuando viene ese don que Dios nos da, viene nuestra fe, viene el Espíritu Santo y regenera el espíritu, pero todo tiene que venir de Dios. Por eso hay una fe que salva, una fe salvífica y una fe especulativa. No debemos confundir una fe verdadera que viene de Dios y que esa es la verdadera fe, a una fe especulativa que por lo regular es la fe que viene del mundo. Y dice su palabra en 1 de Juan, que todo aquel que cree que Jesucristo es nacido de Dios, o sea, viene de Dios. Entonces, hay que entender eso, hermanos, que todo absolutamente viene de arriba. Nosotros no seríamos capaces de elegir ir al cielo, aunque hay algunos hermanos que dicen que hay que echarle una ayudadita a Dios. Dios no necesita que le ayudes en lo más mínimo, ni siquiera un cabello tuyo, nada absolutamente te corresponde. Porque cuando decimos eso, creemos que Dios necesita que le ayudemos, le estamos quitando su soberanía, y la soberanía de Dios es absoluta. Dios no comparte su gloria con nadie y tiene el poder y el control absoluto. Él regenera el espíritu, Él regenera, Él cambia tu vida y es Dios, todo viene de Dios. Por eso hay una confusión tan grande. Por eso hay falsos creyentes que no han entendido que la regeneración del espíritu viene de Dios y es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Ojalá y hayan entendido esto, hermanos, y que lo haya explicado correctamente. Les dejo con esta reflexión y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque por fin comprendí lo que es la regeneración del Espíritu, que viene de arriba, que viene del Señor y que es para los que han creído y que Él eligió. Gracias, hermanos.